Hoy estaremos hablando acerca de la iglesia de la Odisea, la última de las 7 iglesias y lamentablemente la única iglesia a la cual nuestro Señor Jesucristo no le hizo ningún elogio. Triste para una iglesia que no tenga nada que ser resaltado por nuestro Señor. Estemos atentos a la clase de hoy. Enséñame a morir para en ti vivir. Enséñame a amar hasta mi vida dar. Enséñame a todo lo que queda atrás. Enséñame a anhelar más a la eternidad. Que tu reino venga, sea tu voluntad en la tierra y en mi ser. Tu reino aquí. Enséñame a vivir por fe, aun cuando no pueda ver. Enséñame a obedecer, cueste lo que cueste. Tu reino aquí, oh, empieza en mí, empieza en mí, empieza en mí, venga tu reino aquí. Enséñame a esperar
tu reino establecerás, tu rostro al fin veré, y como tú, Jesús, seré. Bien, mis amados hermanos, entonces pues hoy sean todos ustedes bienvenidos para este tiempo de estudio bíblico. Queridos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo, no olvidemos tener a mano nuestra Biblia, una libreta de apuntes y un verdadero deseo de conocer más acerca de todo lo que Dios tiene para decirnos, porque Él dice para cada una de las 7 iglesias: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vamos a estar muy atentos, pero antes vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos concedes para el estudio bíblico. Señor, concédanos hacerlo con el verdadero deseo de conocerte, de servirte, de saber todo lo que tú tienes para hablarnos a nosotros como iglesia, para hacer todos los correctivos, para crecer en un verdadero deseo de conocerte más a ti y servirte con todo nuestro corazón. Te suplico que me concedas esa gracia de expresar con la libertad del Espíritu, con las palabras guiadas por el Espíritu, de manera que como iglesia seamos edificados, seamos instruidos en toda justicia, y para que de esta manera, Señor, podamos cumplir esa misión. Cuando tú dijiste: ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Padre bueno, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el relato histórico nos dice que la ciudad fue fundada por Antíoco II del año 261 al 241 antes de Cristo, y fue llamada así en honor de su esposa Laodice. Fue una próspera ciudad debido a su ubicación en la intersección de dos importantes rutas entre Asia Menor y el Mediterráneo. En aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor, además de un famoso centro bancario. La ciudad era famosa por sus manufacturas de ropas confeccionadas con la lana negra de la región. Esta ciudad también se enorgullecía de contar con una famosa escuela de medicina donde se llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de los oídos y un colirio para las enfermedades de la vista. En cuanto a la iglesia, en la época en la que Juan escribió entonces el Apocalipsis, eh, no encontramos ningún registro de que esta iglesia hubiera pasado por tiempos de persecución, de burla, de escarnio. Su problema era el orgullo. Era una iglesia que, al crecer en un ambiente tan próspero, tan tecnológico en su tiempo, gozando de una escuela famosa, de adelantos en cuanto a la medicina, y por ser ese cruce de rutas, entonces era una ciudad que realmente gozaba de privilegios económicos muy, muy importantes. Es en ese ambiente entonces que se desarrolla esta iglesia. Y vuelvo y repito, es una iglesia en la que no se registra relato alguno de que hubiera sido una iglesia perseguida. Y puede ser porque, además, esta iglesia, debido a su economía y sus avances tecnológicos y de medicina, pues se había convertido en una iglesia muy conformista. Una iglesia que, al tener tantos privilegios, pues se había convertido en una iglesia muy, muy religiosa. Una iglesia que realmente tenía religión, pero no tenía al Señor en su corazón. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 y los últimos versículos del 14 al 22. Recordemos, esta es la última de las 7 iglesias.
Eh, y es muy interesante porque además de que estas 7 iglesias geográficamente se encuentran ubicadas en Asia, pues también su orden parecen mostrar la iglesia también en el tiempo de la humanidad. Por lo que podríamos también decir que esta iglesia está ubicada en este último tiempo, es el tiempo actual, el tiempo en que estamos esperando el pronto regreso de Jesucristo y refleja casi que un retrato general de lo que es la iglesia. Siempre hay una excepción, siempre como Elías cuando sentía que él era el único que quedaba y decía, solo yo he quedado porque no parecía tan visible aquellos que aún temían a Dios, el Señor sigue teniendo un remanente, pero en términos generales la iglesia se identifica en este tiempo con esta iglesia. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el Espíritu ilumine el texto, nos ayude a poder hacer una recta interpretación, Señor, una aplicación para nuestra vida, Señor, y de esta manera podamos reflejar a Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Versículo 14 de Apocalipsis 3. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, entonces tengamos en cuenta que siempre Dios habla para la iglesia en todos los tiempos. Y todo mensaje que Él da en particular para cualquier iglesia, Él está diciendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tal vez alguien diga, a mí no me parece que este sea el mensaje para la iglesia de este tiempo. Bueno, tenemos que saber que todo mensaje que dijo el Señor para las iglesias, Él está diciendo que Él lo está diciendo para las iglesias. Bueno, entonces, iniciemos pensando y recordando, como lo ha hecho con todas las iglesias, quién es el que da este mensaje, ¿cierto? ¿Quién es realmente? ¿Juan o quién? Pues el versículo, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, nos damos cuenta que aunque Juan es el escribiente, el escritor, el que va a tomar apuntes de lo que dice eh, aquel que da el mensaje, entonces el que da el mensaje, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza, porque Él es el fundamento, porque con su sangre la compró, porque el Padre se la entregó, porque Él es el Señor de la iglesia, es el Rey de Reyes, Él es el Rey del reino y el reino es su iglesia. Entonces, el que da el mensaje es el nuestro Señor Jesucristo, quien siempre se ha venido identificando para las iglesias. En este caso, dice
He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Mire con estos títulos que se describe él mismo, nuestro Señor Jesucristo. Lo ha hecho en cada una de las otras 6 iglesias y acá nuevamente reitera su autoridad, la autoridad que le asiste para hablarle a la iglesia que es su cuerpo. En este caso, vamos a ver una iglesia que se autodenomina, una iglesia que pasa por ser iglesia. Esto me recuerda mucho, queridos hermanos, los tiempos en que Jesús vino a la tierra y el pueblo escogido, el pueblo de Israel, el pueblo que fue llamado a ser luz entre las naciones, pues le desecharon y le hicieron a un lado y finalmente le crucificaron. Entonces, él dice aquí el amén. El amén, el testigo fiel y verdadero. Esta expresión subraya la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo, todo lo que yo digo es fiel, es verdadero. Como un punto final, el amén. Así es, así es. No podemos ponerle ni siquiera el más mínimo ápice de duda, pensar que tal vez el Señor se equivocó. Él conoce los tiempos, conoce la iglesia, sabe todo acerca de la iglesia. No hay nada que él esté esperando en el futuro para conocer. Todo lo ha dejado escrito desde antes de, imagínense, desde antes de la creación de todas las cosas, él ya sabía todo. Por eso acá está diciendo el amén, el que ya dio la última palabra, ante quien tenemos que decir, todo está ya revelado por el que todo lo sabe y lo entiende, el que dio la palabra profética más segura, el que es testigo fiel porque él mismo es el que da testimonio, él es el omnisciente, el omnipresente, él no está limitado por el tiempo ni el espacio. Si él nos amó desde antes de la fundación de la tierra, ¿qué podrá sorprenderlo del futuro? El futuro para nosotros. Porque, hermanos, él, para él un día son como 1000 años y 1000 años como un día, porque él no se está moviendo, no depende del tiempo como nosotros. Yo no sé qué será de mí mañana o una vez termine esta reunión. Ni siquiera sé si la podré terminar, ¿cierto? Cristo podría venir en este momento. Yo me proyecto para terminarla, pero no sé más allá de este segundo qué va a pasar. Entonces Jesús lo sabe todo, por lo tanto, cuando Él habla, Él lo habla con un conocimiento pleno de ser Dios en todos sus atributos. Y está diciendo, el amén es el que habla la iglesia. Lo ha hecho en las 6 iglesias y nuevamente lo está diciendo. Esto es amor y gracia de Dios, porque Él está aquí procurando tocar el corazón de todos los oyentes, aun para aquellos que creen estar en la verdad y aferrados a la verdad como los escribas y los fariseos, pero que finalmente se levantaron en contra de la verdad. Entonces, ¿cómo es su testimonio? Es fiel y verdadero. No hay nada que pueda ser cuestionado. No hay nada que con el paso del tiempo podamos revisar y decir, pero pues finalmente todo lo que el Señor dijo acerca de las iglesias no fue tan así como Él dijo. Estamos encontrando algunas incongruencias, estamos encontrando que no todo fue tan fiel y tan verdadero. Por el contrario, como pasa el tiempo y cosas que antes ni nos imaginábamos cómo podrían ser, nosotros ahora lo que nos damos cuenta es su cumplimiento. Por ejemplo, el Señor dijo, hablando de tiempos proféticos, en su momento dijo a través de los siervos que la ciencia se aumentaría. Y de un momento para otro, sin antes poderse imaginar la humanidad, cómo sería eso de que la ciencia aumentaría, de repente tenemos una explosión de la ciencia, la tecnología y bueno, en todas las áreas, ¿ve? La gente iría de aquí para allá y ahora vemos esto como un cumplimiento tan literal que al revisar las escrituras vemos, Él es fiel y Él es verdadero. ¿Cuántos podemos confiar en nuestro Señor? Entonces su mensaje es relevante, es importante, es para nosotros.
Él es el principio de la creación. Perdón, quería citarles precisamente 2 Corintios 1:20, que dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Esto es un sello. No debemos siquiera imaginarnos en nuestra mente que Dios pueda equivocarse. Mientras que nosotros los seres humanos sí somos muy inconstantes, ¿no? Hacemos promesas y lo podemos hacer con toda nuestra verdadera intención de cumplirlas, pero luego nos damos cuenta que somos muy vulnerables y que las circunstancias pueden llevarnos a variar y a hacer rectificaciones o a retractarnos por las mismas circunstancias. Señor no está dependiendo de las circunstancias, no está tratando de adivinar o de acercarse a lo que puede hacer, suceder. Él nos está diciendo las cosas con toda fidelidad y veracidad. Él mismo dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. Así que la verdad misma está dando testimonio de quién es el que habla a las iglesias. Segunda de Timoteo, capítulo 2:13, nos dice, si fuéramos infieles, ¿él qué hace? Él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. Cuando él habla, tanto de sus juicios como de su misericordia, amor, gracia, él no va a variar. Él no puede negarse a lo que ya afirmó. Él se mueve en rectitud y fidelidad. En cambio, nosotros, por más que tengamos la mejor intención, no vamos a ser tan fieles. No vamos a lograr mantenernos firmes en nuestra palabra, aunque eh, por alguna circunstancia quisiéramos. Puede ser que a la final mostremos que nosotros no somos intachables. Luego dice el principio de la creación. En esto no quiere decir que Él ha tenido un principio, sino que Él estuvo en el principio de la creación. Él es antes de todas las cosas, porque Él es coigual con el Padre. Él es eterno. Él estuvo ahí para el principio de la creación. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué bonito, ¿no? Cuando estamos escuchando cómo se presenta el Señor como el principio de la creación de Dios. Él estuvo ahí y lo estará al final de todas las cosas, porque Él va a deshacer todo lo que fue hecho. También Colosenses 1:15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y escuchemos esto, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y miremos esto, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces no está queriendo decir que Él es el primero como iniciado y que luego que Él es el que sigue después de las cosas creadas. No, Él es el que creó todas las cosas, por consiguiente, Él es antes porque Él no se puede crear a sí mismo. Él no se podría crear a sí mismo. Hay algunas religiones que presentan a Cristo como si Él hubiera sido creado, pero si Él es el creador, entonces ¿cómo pudo crearse a sí mismo? Porque Él es eterno, coigual con el Padre. Y también leemos en Hebreos 1:2, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eh, Este es el Dios que está hablando a la iglesia, el mismo creador y señor de todas las cosas. Y si Él es el amén, Él es el primero y el último,
Si Él es fiel y verdadero, ¿será que no debemos prestar atención a lo que Él dice y prestar más atención, como dice al final de cada una de las cartas que envía a las 7 iglesias? El que tiene oído para oír, oiga. Es tan importante lo que Él nos dice y la forma en que Él se presenta, que debe llenarnos de un temor reverente, de un temor a estar con nuestros ojos abiertos y nuestros oídos atentos para, para guardar y hacer conforme a todo lo que Él nos dice. Es el Dios verdadero, santo, justo, perfecto, el amén, el creador del universo, el que estuvo presente antes de todas las cosas, porque es antes de todo y porque es el creador de todo y el mismo que concluirá con todas las cosas. Eh, Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Cuando Dios habla, ya Dios lo da por un hecho. Él no habla para luego retractarse. Y también ustedes podrían leer Apocalipsis 22:13, pero en Isaías 41:4 dice, y del mismo modo, perdón, ¿quién hizo, quién hizo en forma de pregunta, quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Entonces, el primero y el último es el que hizo todas las cosas y está presente en todas las generaciones. Y está presente para esta generación. Y su palabra sigue siendo fiel y verdadera. No ha necesitado ser eh, revisada, no ha necesitado ser como los aparatos electrónicos que tienen que ser actualizados. No, Él permanece fiel. Esto lo vemos también, hermanos queridos, porque como dice eh, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que en Él fueron creadas todas las cosas, ese mismo creador es el que se identifica desde el principio y lo hace hasta el fin. Así que hoy nosotros no tenemos que leer esta palabra como un libro tan anticuado, que eso está escrito como hace 2000 años. Él está tan presente en cada generación y Él fue el que creó todo, sean principados, dominios, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Todo, todo, escuche, todo fue creado por Él, todo. Si Jesús fuera una criatura, tendría que haber sido creada por Él, cosa que no tiene ninguna lógica. El que está hablando es el creador, el creador, habla a su iglesia. Le ha hablado a través de toda la escritura, pero en este mensaje a las 7 iglesias lo hace de una manera particular a cada iglesia en el tiempo. Y hoy está hablando para la iglesia en este momento. Ahora, siguiendo con la lectura, en el versículo 15 al 17, leemos, yo conozco tus obras, que ni eres rico ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué radiografía tan cruda, tan real, tan verdadera. Con esa presentación que hace nuestro Señor previa a quién es el que habla, ahora dice, como lo ha hecho para todas las demás iglesias, yo conozco, yo conozco. Podemos decir confiadamente, con esa paz en el corazón, si hemos recibido a Cristo,
que Él conoce todo de mí y que podemos acercarnos ante Él confiadamente para hallar el oportuno socorro. Este yo conozco para una iglesia que ama a Jesús no debe llenarse de temor, pero sí siempre permitiendo que el Señor nos revele todas las cosas. Él está diciendo, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que el Señor conoce de nosotros? Él conoce nuestras obras, pero qué triste, como decíamos al comienzo, no hay ningún encomio, no hay absolutamente nada que Él realce de esta iglesia en, en una vista general de la iglesia. Eh, Cuando Él dice que ni eres frío ni caliente, está describiendo a una iglesia que espiritualmente ni parece ser de aquí ni de allá. Es una iglesia indiferente, es una iglesia conformista, es una iglesia que dice tener nombre de que vive, pero que está muerta, como se lo dijo a otra iglesia, pero que el Señor veía algunas otras cosas de algunos que quedaban allí. En el estado más general de esta iglesia, aunque siempre hay un remanente, en el estado más general es esa iglesia que no se define. Es una iglesia que no quiere estar, no quiere sentirse incómoda allí, pero que a la vez quiere sentir algo de simpatía con Dios. Esta radiografía es como cuando uno va al médico y en apariencia todo parece tan bien, todo parece, le duele aquí, no, ha sentido malestar, ha sentido náuseas, ha sentido fatiga, bueno, no, todo bien, bien. Y el doctor dice, yo veo que algo va mal. ¿Por qué no hacemos de todas maneras unos exámenes? Y cuando sacan los exámenes, que tienen los resultados de los exámenes, de repente esos exámenes, el doctor dice que es raro, porque aunque usted no tiene los síntomas, mire estas radiografías y el resultado de todos estos exámenes. Usted está mal, usted está muy mal y necesitamos actuar ya porque su estado está muy crítico. Esto es lo que está pasando con esta iglesia. Es una iglesia que parece estar tan bien con el mundo, pero también parece estar tan comprometida con Cristo, y es una iglesia que no se define ni es de allá ni es de acá. Entonces el Señor dice, tú eres una iglesia que ni eres fría ni caliente, no te decides, no te defines, quieres estar aquí y allá. Entonces, eh, nuestro estado espiritual es muy importante y debe ser evaluado con mucha objetividad, como el Señor le dice a la iglesia en Corintios, ¿cierto? Que pasen revista a sí mismos, pasen revista y no tomen de la cena indignamente. El Señor afirma que por sus frutos lo conocerán. Entonces nosotros tenemos que mirar más profundo y conocernos y ver cuáles son nuestros frutos. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Esto es algo que debe ser muy personal, porque una iglesia tibia, al guardar una apariencia, puede confundir y autoengañarse a sí misma. Pero en lo más profundo de su corazón, escuchando atentamente lo que el Espíritu dice a las iglesias, puede evaluar el fruto y darse cuenta si es un fruto verdadero que produce un nutriente o es un fruto falso que es venenoso. Entonces, en este momento, Cristo está reprochando a la iglesia su estado ambiguo, su estado que no está definido, que es una iglesia como que ni está comprometida, pero parece que tampoco está tan desligada y que con el mundo parece que no está sumergido en lo peor del mundo, pero tampoco está aborreciendo todo lo del mundo. Así que es una iglesia como actual, es un retrato de la iglesia actual.
Una iglesia que le gusta ir al culto, pero también le gusta navegar y ver cosas, y que es una iglesia que va al culto como va a la fiesta, y pues no hace los extremos del mundo, pero tampoco rechaza el pecado del mundo y se acomoda y dice, uno no puede ser tan radical, uno tiene que respetar, pero es simplemente para tener un estado conformista, no sentirse aborrecida, no sentirse recriminada como iglesia de ser una iglesia que es radical en su fe, una iglesia que comparte un poco de acá y comparte otro poco de acá. Y finalmente, no se sabe de dónde es. Que se congregan, sería como la diferencia. Que tienen una Biblia y que saben decir, Diosito mío, que saben de pronto hacer una oración, que saben de pronto hacer una lectura bíblica, pero que no está comprometida, que no ama con pasión a su Señor, que no desea eh, participar de las aflicciones por seguir a Cristo, que no desea en últimas padecer por Cristo. Así que es la iglesia actual, es la iglesia y que ya vamos a ver un poco más adelante cuando dice otros asuntos de esta iglesia. Bien, usando un contexto histórico y geográfico, la iglesia, perdón, la ciudad de Laodicea estaba cerca de la ciudad de Hierápolis, según Colosenses 4:13, que era muy famosa por sus aguas termales, así como de Colosas, que era conocida por sus abundantes y refrescantes manantiales, mientras que la Odisea tenía un sistema de alcantarillado de aguas muy contaminadas y tibias, y que por lo tanto eran aguas que muy particularmente para los extranjeros, al probarlas, les producía una sensación de fastidio y también porque era un agua de mal aspecto y mal sabor y ellos la escupían, la devolvían y les iban a provocar malestares estomacales. Tal vez por eso mismo el Señor está haciendo esa aplicación para hacerles entender de esa misma situación, sacar una aplicación. Ustedes están en la misma condición en que están con sus aguas. Son aguas que ustedes están usando, pero son aguas que no son buenas, no son saludables. Y nosotros debemos tener cuidado, hermanos, revisar la doctrina. Tenemos que ser más celosos, como lo va a decir, yo te llamo para que seas más celoso. Ser más celosos, porque eh, si no somos fríos ni calientes, sino tibios, indecisos, no nos ubicamos, entonces dice el Señor, yo te vomitaré de mi boca. Algunos hacen una aplicación como que lo caliente sirve para unas cosas, lo frío tiene otras aplicaciones, ambas buenas, pero que lo tibio finalmente es como algo que produce cierta repugnancia. Pero si lo vemos de otra manera, o somos bien definidos y ardemos en el fuego y calor del Espíritu Santo, o nos ubicamos en el otro extremo y de una vez rechazamos a Cristo de plano. Entonces, cualquiera de las dos aplicaciones nos está llamando es a ubicarnos del lado de Cristo. No está tratando de decir, ustedes debieran de ser de una buena vez fríos. No, el llamado de Dios siempre es al arrepentimiento. Dios no quiere a nadie frío, pero el problema con esto, con esta iglesia es que ya conocía de Cristo. Por lo tanto, debiera de ser una iglesia comprometida, diferente con los que no conocen y están radicalmente en contra de la fe. Es la historia de los judíos, de los fariseos, de los escribas, del sumo sacerdote, de los sacerdotes, que tenían la apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Entonces nosotros tenemos que tener esa ubicación. Ya conocemos de Cristo, ahora no podemos llevar una vida entre dos aguas, porque una misma fuente no puede vertir agua dulce y agua salada. Entonces el Señor lo que está tratando de decir acá es, sean de una vez fríos, no, sino ustedes debieran de estar del lado, radicalmente del lado de Cristo. Deben de conocerme a mí, saber quién soy yo
y no ponerse en ese lugar y término medio, porque me producen asco, me producen náuseas. Y esto sí que es feo, ¿no? ¿Quién lo dice? El fiel y verdadero. Entonces, aquí podemos ver la paciencia de Dios tratando de llamar a su iglesia, arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Tienen ustedes la capacidad de entrar a la iglesia, estudiar los pasajes y después van y hacen esto, comparten esto con el mundo, toman, se divierten con las cosas del mundo y a la vez allá entre los mismos del mundo alguien se aparece y usted dice, venga, oro por usted. Y entonces esa inestabilidad y esa ambigüedad, Señor dice, no, no gusto de eso, no, no para nada. Entonces la paciencia de Dios al hacerle este llamado a esta y a este estado de la iglesia de la Odisea que no se establece bien, no ha tenido una genuina y verdadera conversión. Dice Romanos 2:4, Dios es muy bueno. Esta es la nueva versión internacional. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Entonces, fijémonos que acá hay un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento para personas que se congregan y que no están establecidos en la verdad. Por eso están indecisos. El Señor les dice, de una buena vez arrepiéntanse y de una buena vez conviértanse en al Dios vivo que tendrá de ustedes misericordia porque mi paciencia es para arrepentimiento. Por ejemplo, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un llamado a no perderse. ¿Qué quiere decir? Personas que están allí indecisos y el Señor dice, no deseo que se pierdan. Eso es lo que está pasando con esta llamada así iglesia, pero sabemos, por ejemplo, que en los tiempos de Jesús, Jesús entraba continuamente al templo y antes de ya prepararse para ir al Gólgota, entró por última vez, hizo una limpieza en el templo y querían asesinarlo, querían apedrearlo, querían tomarlo preso y crucificarlo. Y dice que desde entonces el Señor ya no entró más allí. Entonces él tuvo paciencia hasta el último momento y ya luego los entregó a sus propias decisiones desenfrenadas y rechazo que le hicieron a él. Es lo mismo, Dios no tarda, pero él está teniendo paciencia para esta iglesia. Le está diciendo, bueno, salgan de esa teología de la prosperidad, salgan de esa teología de declaro, decreto y todo eso y céntrense en la doctrina, en la enseñanza, no se conformen a, no queremos parecer fastidiosos al mundo. Queremos confraternizar, simpatizar y queremos hacernos un poco al mundo para ganar al mundo. No, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros, hermanos, no hacemos esa aplicación porque no es así como lo presenta la Biblia. Nosotros tenemos que ser radicales en cuanto a nuestra ubicación con Cristo, pero los que no conforme a esta iglesia, les dice, no piensen que Dios no le da importancia a todo lo que ustedes están haciendo, no, sino que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese fue el llamado de Juan el Bautista, el llamado de nuestro Señor Jesucristo, el llamado de los apóstoles, a los que ¿qué? Escuchaban. Por eso dice, la iglesia debe escuchar. Si tienen oídos para oír, oigan. Si alguien se siente ahí estudiando como estudiante de la escuela bíblica y siente como que está llevando una vida así ambigua, indefinida, qué bonito hacer la escuela bíblica con liderazgo, pero a la vez siente que también qué bonito compartir en la fiesta, qué bonito compartir en ciertas actividades del mundo. Y usted no le ve importancia a eso, no piensa que Dios no se la da. Y esta paciencia de Dios por cual no ha derramado sus juicios como tuvo paciencia
en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Lot, en los tiempos de Jesucristo nuestro Señor, en los tiempos en el año 70 antes de Cristo, después de Cristo, es porque Él está teniendo una paciencia para el arrepentimiento. Entonces, escuchemos bien y seamos radicales. Concentrémonos en Cristo. Debemos entonces preguntarnos eh, cómo identificar si nosotros somos tibios. Bueno, si no hay una posición bien definida, si nosotros doctrinalmente no le damos importancia a doctrinas básicas de la santidad, de la pureza, del amor a Dios sobre todas las cosas, si no tenemos cuidado con lo que ven nuestros ojos y oyen nuestros oídos, si somos de los que decimos de pronto, es que yo sigo siendo humano, es que yo soy de carne y hueso, y sobre pretexto de esas expresiones seguimos llevando una vida liviana, pues yo soy una persona tibia. Si yo participo de la cena del Señor y después también participo de la cena de los demonios, ahí podemos decir, yo soy tibio, Señor, gracias por esta clase. Tú me estás redarguyendo, perdóname, fiel y verdadero. Tus promesas son en sí, en Él sí, amén. Tú vas a dar una sentencia de muerte para los que te rechazan. No quiero estar del lado de los que reciban sentencia de muerte, porque ya he recibido una sentencia de vida en Cristo Jesús, quien me ha imputado su salvación. Entonces, hermanos, si nos falta compromiso, si nos falta ser más definidos en cuanto a ser luz y sal de este mundo, podemos decir claramente que yo no soy un cristiano, por ejemplo, como de la iglesia de Filadelfia, sino yo soy más como un cristiano de la Odisea, uno que no se define. Entonces debemos dejar todo acto de hipocresía, de, de cristianismo fanático, religioso, guardar normas y tratar de guardar apariencias, cuando en realidad no soy creyente. Tengamos mucho cuidado porque entonces esta sería una situación muy, muy, muy grave. Y no es algo, eh, no es algo casual que sea a la última iglesia que se lea este mensaje, porque se ve que en la radiografía de la historia en el tiempo de la humanidad es esa iglesia, es esta. Siempre hay un remanente. Espero que estemos en ese remanente. Amén. Tenemos que estar en ese remanente. Y ahora encontramos acá que luego le dice el Señor, eh, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire, este es el autoexamen y autocrítica que se hacen ellos para sí mismos. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dice una iglesia conformista? Una iglesia que vive solamente de las cosas temporales, de lo de aquí. Es como la primera iglesia de la teología de la prosperidad en toda su fuerza, la iglesia actual. Una iglesia de los avances tecnológicos, la iglesia de gozar de los viajes, de los paseos, de poder ir a un país y volver, de los préstamos, de todo esto. Entonces, es una iglesia que está en medio de este ambiente y que su dictamen eh, que hace de sí mismo como iglesia es decir, yo soy rico, somos una iglesia bendecida, somos una iglesia que lo tenemos todo. Y pero mire como las palabras, yo soy rico, yo, ¿no? Yo soy rico. Yo me he enriquecido. Mira, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué triste, ¿no? Aquí hay jactancia, aquí hay orgullo, aquí hay vanidad, aquí hay una percepción muy equivocada de lo que es la iglesia. Esta no puede ser el vocabulario de la iglesia. Es de quienes se autodenominan iglesia y también hacen su propio juicio de sí mismos. Entonces, esto no se parece nada a lo que debe ser una iglesia. Una iglesia no puede decir yo soy rico, yo me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada. Por el contrario, nosotros cada día estamos viendo nuestra condición y pidiendo misericordia, compasión de Dios y sintiendo que cuanto más estudiamos
más necesitamos saber de nuestro Dios y más necesitamos saber de su amor, de su grandeza, de su poder, de su justicia. Cada vez sentimos más la necesidad, a diferencia de una percepción que tuvo Pedro en un momento, diciéndole, Señor, a mí no me lavará los pies jamás. Ahora nosotros cada día sentimos, Señor, en este mundo es imposible andar sin emporcarnos los pies. Señor, lávame, porque sentimos la voz de Él diciéndonos, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y nosotros sentimos, Señor, tú nos has escrito, nos has hablado, nos has enseñado y sentimos que en la lucha que tenemos con este mundo, no dejamos de fallarte, no dejamos de pecar contra ti. Con lucha sí, pero no dejamos un mal pensamiento, un mal deseo, Señor, perdónanos, lava mis pies, Señor. Y cada vez queremos como más santidad, y hace más eco en nuestros oídos la palabra que dice, sed santos porque yo soy santo. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí hay un reconocimiento que lo que somos, lo somos por Cristo, no por nosotros mismos. No es que yo me he logrado esto por mí mismo, sino que me santifico porque voy a la fuente de la santidad. Es decir, voy al que me puede santificar, ayudar y hacerme ver mis errores, mis culpas. A la luz de la palabra puedo ver todo esto. Entonces, mis hermanos queridos, ¿qué estamos diciendo acerca de nosotros? Yo ya no necesito de Cristo. Yo llevo una vida bien, mientras tal vez estamos llevando una vida desordenada. Y claro, nos comparamos con los más pecadores. Entonces, como cuando cogieron a la mujer en el acto mismo del adulterio, tal vez ellos no habían sido cogidos en el acto mismo y en una actitud legalista, tan religiosos, tan llenos de jactancia, decían, ah, la ley dice esto y vamos a apedrearla, ¿tú qué dices? Y el Señor dice, si están sin pecado. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Muy ricos en conocimiento, en teología, en nuestros tiempos de oración, y estamos diciendo esto es suficiente, yo con mi esfuerzo personal y religioso, y también en cuanto a nuestra economía personal. Nuestras casas tienen los televisores más grandes, nuestro auto cada vez es mejor, estamos cambiando algunas cosas, pero eso no es lo que mira el Señor, no mira lo que el hombre mira. Dios está mirando el interior del corazón. Dios está mirando nuestro ser, nuestra alma, nuestra relación personal con Él. Él lo ve todo, lo escudriña todo con su palabra viva y eficaz. Él penetra, nos redarguye. Y es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención. ¿De qué sirve que nosotros hablemos de nosotros mismos si no prestamos atención a lo que el Espíritu de Dios habla y dice a las iglesias del testimonio fiel y verdadero de nuestro Señor Jesucristo? El problema, hermanos, es que ellos negaban verse en a sí mismos como eran realmente, ¿sí? Mientras tenían un concepto de sí mismos, Dios les está hablando, Dios les está mostrando, y es lo mismo que los fariseos y los saduceos y los sacerdotes del tiempo de Jesús. Tanto más Dios les hablaba, tanto más ellos cerraban sus ojos y sus oídos para oír. Entonces, ¿ellos en qué estaban poniendo su confianza? Esta iglesia, autodenominada iglesia, que se presentaba como iglesia y el Señor la trata, aquí le habla, ya que ellos se congregan, ya que ellos están en un lugar específico reuniéndose como iglesia, les está hablando para que ellos no pongan su confianza en sí mismos, ni en sus logros personales, ni en sus riquezas, ya que esta era una ciudad que se movía en la intersección de dos líneas comerciales tan importantes y tenía muchas riquezas. Cuenta la historia que en esos tiempos había habido un terremoto muy fuerte y ellos con sus riquezas la habían reconstruido a esta ciudad y no habían tenido que apelar a Roma ni nada, ellos con sus propios recursos. Así que había una jactancia como ciudad, pero también había una jactancia de la iglesia, sintiéndose en autosuficientes también, con templos muy bonitos, con, bueno, tal vez con shows, casi que shows en sus iglesias y sintiendo que no les faltaba nada. Ellos decían, no, somos la iglesia ejemplo y modelo del mundo. Miren,
a la Odisea, la gran iglesia de la Odisea, con nuestros templos, nuestra liturgia, bueno, nuestro show, aunque no dirían show, obviamente que no, pero se mostrarían como un ejemplo porque ellos dicen yo, me. Y el Señor está diciendo no, sino que ustedes están ciegos y no están viendo, no están considerando. Ellos tenían su confianza en su riqueza, ellos estaban llenos de orgullo, ellos estaban llenos de jactancia por lo que habían logrado con sus recursos materiales, humanos, sus logros científicos en la medicina, en muchas otras cosas. Entonces eso hacía que ellos pusieran más confianza en su colirio, en sus avances y bueno, y llevaban una vida religiosa para tranquilizar un poco su conciencia. Qué peligro, ¿no? Qué situación tan peligrosa. Tenemos que tener mucho más cristiano porque la riqueza ciertamente es uno de los factores más peligrosos para el ser humano. La Biblia dice, ustedes no pueden servir a dos señores. Entonces, están sirviendo a dos señores. Fijémonos en esto. Se lo dice a una iglesia que está tratando de servir a dos señores, pero el Señor va a decir, eso no se puede. Ustedes están tratando de estar bien aquí y acá. Están sirviendo a dos señores. Decídanse por uno, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, aquí ellos tienen que definirse. O siguen con su jactancia, su orgullo, siguen con su posición de autoevaluarse a sus propios ojos, o deciden ver y escuchar al Señor y lo que Él les está recriminando y les está revelando acerca de su condición para tomar una nueva actitud. De hecho, pues Jesús habla acerca de esto mismo, ¿no? Que el hombre, Mateo 13:22, que dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Todo esfuerzo religioso se hace infructuoso cuando las personas ponen un poco de confianza en la riqueza. El caso de la Odisea, entonces, es muy grave porque ellos dicen, de ninguna cosa tengo necesidad. Y Dios les está ofreciendo, Dios les está diciendo, mira, y ellos dicen, no, sino que no tenemos necesidad de más nada. La palabra es un recurso, ya lo tenemos, pero no vamos a cambiar nuestra teología, no vamos a cambiar como le pasó a los fariseos. Tenían la Biblia, el Señor les habla, pero ellos no quieren escuchar nada. Ellos dicen, nosotros ya tenemos nuestra posición y no la vamos a cambiar. No tenemos necesidad de tus enseñanzas, Jesús. No queremos escucharte, hemos cerrado nuestros oídos y tapado más nuestros ojos, así que no tenemos necesidad de ti. Qué triste es, vamos a terminar con esto, que esta ciudad entonces había sufrido pues la tremenda eh, calamidad de decirse para sí misma, no tenemos necesidad de nada. Y cuando el hombre religioso termina con esta declaración para sí mismo, realmente es cuando ya está en el colapso de su vida, ya está pronto a expirar y ya no hay nada que hacer. Por eso el Señor va a decir finalmente, el que tiene oído para oír, oiga. O sea, todavía hay un pequeño latir allí en tu corazón, todavía hay una inclinación, un deseo de definirse por esto o por aquello. Pues yo te digo, va a terminar diciendo que preste atención para que tomes la decisión correcta. Aún escuchas, aún ves y puedes tomar una decisión, pues es mejor que digamos, Señor, tengo necesidad de ti. Te necesito con todo mi corazón. No quiero hacer parte de esta iglesia. Me vuelvo a ti, me arrepiento. Con eso vamos a terminar y vamos por hoy, ¿no? Y vamos luego a seguir adelante con la clase. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia.
Y Señor, realmente que nos sentimos muy eh, constreñidos, Señor, y deseosos de hacer cambios muy importantes en nuestra vida, dándote toda libertad a ti, Espíritu Santo, para que como iglesia seamos cada vez más radicales, Señor, en cuanto a nuestra fe contigo, Señor, y marcando cada vez una diferencia más radical en cuanto a cómo vive el mundo y cómo vivimos nosotros, Señor. También oramos por aquellos que están identificados con esta iglesia, Señor, que están en una posición donde no se definen, que están diciendo para sí mismos, así como estoy, estoy bien y no voy a cambiar. Yo estoy así contento y creo que voy derechito para el cielo. Pero Padre, te rogamos para que tú redargullas y convenzas. Señor Espíritu Santo, convence y lleva a cada oyente a una realidad consciente de su estado espiritual actual, porque tu paciencia es para arrepentimiento, tu paciencia es para conversión, tu paciencia, Señor, es porque tú eres fiel, tú eres fiel a tus promesas, tú eres el amén, tú eres el testigo fiel y verdadero y aún estás persistiendo porque no quieres que nadie se pierda. Señor, oramos para que así sea y nadie se pierda, Señor, de los que han escuchado este tiempo de estudio, Padre Santo. Si hay que hacer una corrección, que se haga ahora, en tanto gozamos de tu paciencia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios nos ayude a todos a no hacer parte de esta iglesia, ¿no? No queremos hacer parte de esta iglesia. Es algo que cada uno debe saber. Un abrazo cálido, que nos vemos para la próxima clase para el final de esta mensaje que Dios da a la iglesia de la Odisea. Dios les bendiga.